Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Está con nosotros el profesor Mariano Herrera. Él es el director del programa Leo, Juego y Aprendo, desarrollado o implementado por la Universidad Metropolitana. Y ya se han cumplido 2 años desde que se implementó por primera vez y queremos saber cuál es el balance, ¿no? Y cuáles son esos cambios que han podido ver en esos niños que han participado de este programa. Así que, profesor, un gusto saludarle, bienvenido, ¿cómo está? No, muchísimas gracias a ustedes y a toda su audiencia por estar pendiente de este tema educativo que bueno, a veces queda un poco marginado por toda la marabunta de noticias de otro tipo que hay ahorita, ¿no? Por supuesto. Sí, mira, la verdad es que el balance es altamente positivo, tiene dos dimensiones. La satisfacción que tenemos en la Universidad Metropolitana con Leo, Juego y Aprendo. Primero hay una parte cuantitativa en términos de cobertura y después hay una parte también cuantitativa pero y cualitativa igual en la parte de resultados. Entonces en la parte de cobertura, superamos lo que nos propusimos ante las instancias que nos apoyaron tanto financieramente como institucionalmente a la Universidad Metropolitana y a la propia universidad que le puso mucho músculo a esto. Y es que pensamos atender, por ejemplo, 170 escuelas a nivel nacional y resulta que atendimos 320, casi el doble. Teníamos como meta en 2 años atender 30.000 niños y a la larga tuvimos 38.000, un poco más de 38.000 niños. La meta era tener 1.200 maestros capacitados, docentes, y resultaron 4.000. Y en términos del número de estados a donde queríamos llegar en toda Venezuela, era 7 y llegamos a 19. Entonces, desde ese punto de vista, estamos muy contentos porque fue mucho mejor la capacidad que tuvimos para llegar, para cubrir, digamos, el territorio y para atender a más escuelas, más niños y más docentes de esos niños, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Este programa se dedicó durante estos 2 años a ayudar a los maestros a enseñar a leer y ayudar a los niños a aprender a leer de primero y segundo grado. Eran estos niñitos, niños chiquiticos de 6 y 7 años, y a sus docentes en escuelas tanto públicas como privadas. Esas escuelas privadas eran esencialmente privadas subvencionadas, porque eran escuelas de Fe y Alegría. En total, como les digo, varió un poco, a veces eran 320, 308, porque las escuelas se retiran por distintas razones, porque la infraestructura tiene unas fallas que hace que no se pueda seguir dando clases, o porque se fueron los maestros de primer grado y de segundo. Es decir, hay circunstancias que hizo que entre 8 y 10 escuelas varió el número durante los 2 años escolares, ¿no? Pero bueno, digamos, fueron siempre más de 300, 308, 309. Bueno, entonces ese es el objetivo, enseñar a leer a los niños y enseñar a los docentes con un método especial que se ha comprobado mundialmente que es el que mejor funciona con niños hijos de personas con bajo nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el caso en Venezuela y por eso era importante que tuviéramos éxito. Entonces ahí está un primer elemento, y logramos llegar a donde queríamos y más. Y bueno, entonces después vienen los resultados de si aprendieron o no los niños, ¿no? Esa es la parte cuanti y cualitativa. Entonces ahí también tenemos muy buenos resultados. Lo primero es que se hizo una prueba externa, así que nos evaluó alguien que no fuimos nosotros mismos, no fue la universidad quien hizo la evaluación, sino una fundación internacional que nos hizo llegar las pruebas. Aquí nosotros lo que hicimos fue que los pusimos en contacto con aplicadores de estas pruebas en todo el país y se seleccionaron 1.500 niños en una muestra estadística de los 30.000 que teníamos, de los 15.000 que teníamos el primer año, que fue en octubre de 2022, noviembre de 2022. Otros 15.000 entraron el segundo año más 8.000. Ahí fueron 1.500. Esa prueba se hizo en noviembre de 2022 y luego hicimos otra, se hizo el post-test de esta misma fundación en abril de 2024. Entonces, el primer año, en 2022, 95% de los niños no leían. Es normal, están en primer grado, vienen de preescolar, todavía no leen, ¿no? Pero hoy tenemos que 74% de los niños, de esos mismos 1.500 niños que encontramos, que no se habían ido de la escuela, 800. Esos 1.500, 800 fueron exactamente los mismos, con el mismo nombre y apellido, en la misma escuela, y en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué pasó? 75% de esos niños no solamente aprendieron a leer, sino que comprenden lo que leen. Eso es una cifra que tú dirías es milagrosa, dadas las circunstancias venezolanas.
pero yo siempre salgo al paso al milagro. No, no es milagroso, es producto de un esfuerzo que hicieron las maestras de esos niños, un esfuerzo gigante, una dedicación absoluta y un compromiso pedagógico muy, muy interesante. Y luego también la gente con la que trabajamos, pues trabajamos con unos aliados, uno de ellos fue Fe y Alegría, pero trabajamos con 10 aliados en total para poder cubrir estos estados, ¿no? Entonces esos aliados también fueron un factor clave que explica que no es un milagro, sino un esfuerzo, es un trabajo técnico, pedagógico y de compromiso vocacional. Eso fue muy interesante. Si quieres te puedo hablar de otras evaluaciones que se hicieron, que también nos dan mucha satisfacción, pero digamos, ya con eso es mucho. Pero además, todos estos aliados, que fue quienes nos permitieron acceder a las 300 y pico de escuelas, decidieron que con o sin nosotros, de la Universidad Metropolitana, ellos continuaban con el programa porque funciona. Cuando antes terminaban con, digamos, 10, 12 niños que pasaban de primero a segundo grado y de segundo a tercero sin leer, ahora eso se redujo a 1 o 2 niños por salón. Entonces, ellos vieron que las herramientas que les dimos a las maestras son eficaces y las maestras quedaron muy satisfechas porque esa eficacia les da la satisfacción de lograr que sus niños efectivamente aprendan a leer durante el trabajo que hacen ellos en el aula de clase, que, bueno, tuvo muchísimos inconvenientes, 1, 2, hasta 3, 2, un día de clases a la semana por todas las circunstancias que conocemos de Venezuela, y bueno, eso todo nos da unos resultados excelentes que pudimos presentar esta semana que pasó. Profesor Mariano Herrera, quien escuchan, es el director del programa Leo, Juego y Aprendo. Bueno, a uno lo llena de esperanza escucharlo, porque frente al panorama que pareciera luce desalentador, esto sin duda alguna es una gran luz al final del túnel, demuestra que no todo está perdido. Pero entonces, ¿cómo lograr un aprendizaje adecuado y duradero en los niños y adolescentes que están allí hoy en las aulas, profesor? Sí, mira, hay que ayudar a los maestros, eso es una cosa principal, a los maestros y a las escuelas. Lo que se requiere es que haya organismos como las universidades, los propios centros descentralizados del Ministerio de Educación, que se llaman centros de calidad educativa, otras instancias como los aliados que tenemos nosotros, entre ellos están distintas fundaciones, la Fundación Carlos del Pino, la Fundación de Gania, la Fundación Amblema, la Fundación Impronta, la Fundación Los Caminos en Acarigua. Todos esos fueron aliados de la universidad en distintos estados y que cubrían a su vez ellos varios estados. Con eso con eso y mucho más que hay en Venezuela. En Venezuela estamos llenos de talentos y de gente capaz que está disponible para trabajar a favor de la educación. Lo que tenemos es que hacer este enfoque, apoyar a la escuela, apoyar a los docentes, brindarle. Todos estos niños con los que trabajamos recibieron cada uno de los 38.800 un cuaderno de ejercicios que la universidad envió a sus respectivas aulas de clase. Y cada uno de los 1.200 docentes que están permanentemente en las escuelas, se formaron mucho más porque en las escuelas rotan los docentes de primer y segundo grado. El que está en sexto pasa para segundo, entonces hay que formarlos a todos, por eso son 4.000, pero en realidad había 1.200 aulas en donde estaban estos alumnos, y en esas 1.200 aulas están unas guías para docentes, que yo las llamo las guías Canones. Canones es, ustedes saben, ingeniero que hizo esta guía para cocina venezolana, ¿verdad? Si uno sigue a Canones en su guía para cocinar y sus recetas, no se equivoca. Nosotros los que no somos buenos cocineros, pues todos nos apoyamos en esa guía para poder hacer bien las recetas. Bueno, esta guía para docentes se parece a esa. Si el docente la sigue, ahí están unas guías pedagógicas y técnicas que lo ayudan a dar esas clases. Todo eso son los factores que, digamos, responden a tu pregunta. Se puede hacer de esta forma, y yo creo que Venezuela en este momento tiene la capacidad, si identificamos, como lo estamos haciendo, todos los talentos que hay en los distintos estados, en las ciudades, en los pueblos, con además el compromiso y la vocación de mejorar la calidad educativa. O sea, creo que lo hay. Bueno, este trabajo nuestro, que es apenas incipiente con 300 escuelas, se puede ampliar rápidamente a 1.000 y después a la totalidad de las escuelas primarias de Venezuela. Recuerda que estamos trabajando solo con primero y segundo grado, luego tenemos que seguir con tercero, cuarto, quinto y sexto, hasta que ya las escuelas sean capaces por sí solas de tener sus propios programas de mejoramiento. Gracias, porque a que todas las universidades y todas las organizaciones que estamos trabajando en esto, pues les hemos dado apoyo y ayuda técnico-pedagógica para ellos, digamos, contar con, digamos, eso que estoy diciendo, no solamente las guías docentes, sino toda una cantidad de herramientas
que sirven para matemática también y para otras áreas de conocimiento, ¿no? Entonces sí, hay que ser optimistas. Venezuela está en este momento en una situación de mucha precariedad educativa y de social y económica, pero digamos, yo siempre doy el ejemplo del llano, ¿no? En el llano, al final del verano, el 15 de marzo, todo está de una sequía triste, todo está amarillo, marrón, lleno de polvo, apenas sopla algo y todo el mundo se llena de tierra, y bueno, pareciera que nunca más va a haber esperanza de que brote nada, y resulta que cae no un diluvio el 15 de abril, el 15 de marzo está todo seco, el 15 de abril llegan las primeras lluvias, y no es que cae un diluvio, caen 4 o 5 goticas por aquí y por allá, y todo vuelve a brotar y se pone esa sabana verde otra vez, y en lo que cae la primera lluvia ya esa sabana es monte, y entonces el verdor es todavía más intenso. Bueno, eso es lo que yo creo que puede pasar en Venezuela. Con las primeras lluviecitas que le tenemos en apoyo pedagógico a los docentes, todas las escuelas y la calidad de la educación va a brotar y va a crecer poco a poco con mejor abono y con trabajo serio y pedagógico. Vamos a tener una educación de calidad poco a poco, pues, a medida que avancemos con estos programas. Profesor Herrera, y si hablamos de los docentes, ¿cuáles fueron quizás esas fallas, esas deficiencias que ustedes pudieron identificar cuando comenzaron a implementar el programa? ¿Y cuál es la realidad hoy? ¿Cuáles son los resultados hoy? Bueno, encontramos una diversidad de situaciones, como todos sabemos, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Hay docentes que están trabajando en las escuelas y son licenciados y tienen muchos años de experiencia, otros que también son licenciados con menos años de experiencia, y otros que, como hay tanta deserción de docentes por la inmigración y otras razones, no solamente migración hacia otros países, sino hacia otras profesiones y oficios, bueno, pues entonces había un poco de todo, docentes con experiencia, docentes sin experiencia y no docentes dando clases, pero todos tenían la misma actitud de mejora, ¿no? Y entonces eso fue muy interesante y muy importante, a pesar de la precariedad de sus circunstancias y de sus condiciones de trabajo. ¿Y qué fue lo que hizo esa gotica de agua que brotara y reverdeciera? Es que ellos encontraron que el apoyo que se les dio con las guías para ellos, con los cuadernos para los niños y con la capacitación y el seguimiento que hicimos nosotros y los aliados a todos ellos con mucha frecuencia, les dábamos talleres, les dábamos apoyo, les hacíamos seguimiento, intercambiamos con ellos en las escuelas por diversos mecanismos, por chats, por distintas vías para comunicarnos directamente con ellos, ofreciéndoles ayuda y apoyo para seguir. Eso ellos lo valoraron, se lo apropiaron y lo supieron trabajar con mucho mérito, porque es mérito de ellos, esfuerzo, dedicación, sangre, sudor y lágrimas, como podríamos decir, pero con resultados. La gente, cuando hace un esfuerzo y no tiene resultados, se frustra, pero cuando hace un esfuerzo y ve que brota el cultivo que tienen, se entusiasma más. Eso es lo que es la verdadera motivación, es la motivación por el logro, ¿no? Y entonces eso es uno de los elementos más importantes, y por eso yo soy relativamente, o muy optimista relativamente, porque bueno, que creo que hay muchas cosas que se tienen que superar todavía, que tienen que ver con el sueldo, con que puedan tener, digamos, tranquilidad en cuanto a que va a haber 3 platos de comida todos los días en su casa, y lo mismo con sus alumnos. Eso también hay que superarlo, digamos. Pero desde el punto de vista profesional y pedagógico, yo tengo muchas esperanzas de que con un esfuerzo que por supuesto tiene que ser sostenido y ampliado, se logran estas cosas. Te digo un dato, otra agencia externa nos evaluó de otra forma, que fue la opinión. Ellos evaluaron la opinión de todos los docentes que están en nuestro programa, acerca del programa, justamente evaluándolo, qué opinaban ellos acerca de Leo, Juego y Aprendo. Y bueno, no solamente opinaron que los niños están aprendiendo más a leer y que el método era efectivo, sino que además dijeron cosas como esta, y esto se hizo mediante inteligencia artificial, de manera que era una cosa generalizada, no fue que un docente lo opinó, sino que era una opinión generalizada. Dijeron, este programa nos hizo reencontrarnos con la profesión. Yo estaba pensando abandonar la educación para el año que viene y dedicarme a otra cosa. Gracias a este programa me quedo en la educación. Ese tipo de cosas también pasaron, ¿no? Y no individualmente y aisladamente. Fue una cosa del 83% de las respuestas de los docentes que están trabajando en este programa. Entonces, no es solamente... Yo no quiero decir qué belleza es el programa de la Universidad Metropolitana, no, es todo programa que efectivamente es percibido por los docentes como de ayuda, como que los apoya en su labor profesional. Yo creo que eso es un secreto que hay que develar y lograr que todo el mundo lo conozca, y empezamos
que toda la sociedad, medios de comunicación, empresarios, sociedad civil, todo lo que tú me quieras nombrar, gremios, empiecen a ver que la luz de la sociedad pasa porque haya apoyo a nuestros maestros y a nuestras escuelas. Profesor, muchísimas gracias por haber compartido no solo los detalles y el balance a 2 años de la implementación de este programa, sino también por habernos dedicado estos minutos. Un abrazo, que esté bien. Gracias a ustedes. El profesor Mariano Herrera, amigos oyentes con nosotros, es el director del programa Leo, Juego y Aprendo de la Universidad Metropolitana. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.